Johnny, gracias. Muy buenas tardes. Bueno, bienvenidos a todos a este escenario de formación. Este es uno de los temas que usualmente me apasiona bastante y pues bueno, las finanzas han sido parte de mi vida y creo que hoy tendré nuevamente la oportunidad de volver a hablar acerca de finanzas corporativas. Hace mucho tiempo no tocaba este tema dentro de una conferencia y bueno, hoy va a ser una oportunidad, especialmente porque tengo que hablar también desde la propia experiencia, pues ya con más de 23 años como empresario, con bastantes organizaciones que he creado y que obviamente he acompañado con otros socios. Y bueno, pues en este momento estamos en un momento muy particular, estamos en una circunstancia muy particular, específicamente en las organizaciones, en la parte productiva. Entiendo pues obviamente toda la realidad a nivel de los estados de salud y pues del temor generalizado por las noticias y obviamente por los resultados acerca de la mortalidad y pues además de las infecciones. Pero concretamente nos vamos a enfocar en un tema que básicamente nos toca a todos y es la subsistencia o la generación de ingresos y de sostenibilidad económica de las compañías. Para esto vamos a trabajar una agenda, primero eh, con el tema de modelo del negocio financiero, vamos a hablar acerca de los modelos de negocio financiero. El segundo punto será cómo conservar los ingresos o generar nuevos ingresos. La tercera será la optimización de los gastos y de los costos de las compañías. Y como cuarto hablaremos acerca de todo el tema de apalancamiento y de endeudamiento. Muy bien, vamos a prepararnos acá. Quiero hacer algo adicional sobre esto. Perdón un momento. Muy bien, entonces empezaremos con el primer tema que son los modelos de negocio financiero. Hay que especificar con claridad cuáles son los dos objetivos más importantes dentro de cualquier organización o dentro de cualquier negocio y cuáles son estos objetivos financieros que nosotros tenemos siempre. El primero, rentabilidad, y el segundo es liquidez. Sí, entendemos la rentabilidad obviamente como esa utilidad que nosotros usualmente generamos en estados financieros y que se ve reflejada al final de una operación, digamos, durante un mes, durante un año, y ahí podemos nosotros hablar de la rentabilidad. La rentabilidad es una relación que se va a llevar con respecto a lo que nosotros llamamos el margen de utilidad, ¿sí? Y obedece a esa relación entre los ingresos con respecto a lo que queda al final del estado financiero de pérdidas y ganancias. Y el otro punto importante o el otro objetivo importante es la liquidez. La liquidez la entendemos como ese dinero disponible, esa capacidad que tenemos nosotros de utilizar el efectivo y de una u otra manera colocarlo al servicio de lo que necesitamos dentro de la organización. Entonces, estos son los dos objetivos más importantes y una organización no subsiste si estos dos objetivos financieramente no se cumplen. Si yo no tengo rentabilidad, pues obviamente coloco en riesgo completamente la existencia de la organización y si no tengo liquidez, pues finalmente pues no tendría cómo poder financiar o pagar pues obviamente mis obligaciones o lo que yo estoy generando con respecto a la operación de mi negocio. Cuando estamos hablando de cuáles son las cualidades de la información financiera, es necesario entender que se deben cumplir estos elementos. ¿Para qué? Para que yo te pueda tener una información financiera sobre la cual pueda tomar decisiones. Cuando estamos hablando de los modelos financieros de un negocio, estamos hablando de información financiera. Y esta información financiera debe ser fiable, debe ser comparable, debe ser relevante, debe ser oportuna y además debe ser comprensible. Independiente del tamaño que yo tenga, del tipo de negocio, pues esta es la información que yo necesito para poder empezar a tomar decisiones. La información financiera no termina siendo una información financiera o contable solamente. ¿Por qué? Porque pues si es contable, pues la utilizaré yo para presentar obviamente impuestos o para generar estados financieros para las entidades financieras y terminará siendo una información externa. Lo más importante de la información financiera es lo que podemos hacer dentro de la organización. Y cuando estamos hablando de una situación de crisis, pues es
supremamente más importante tener claridad sobre esta información. ¿Qué es que sea confiable? Que obviamente pues mis registros o lo que yo estoy administrando como contabilidad, pues obviamente tenga toda una trazabilidad que me permita a mí decir esa información que me están presentando, que estoy teniendo, es absolutamente cierta. Comparable, que tenga la oportunidad de compararla contra otros periodos diferentes. Acabamos de tener un resultado como en el mes de marzo y pues en este momento ya desarrollamos el mes de abril con todas las afectaciones posibles. Entonces tengo yo la oportunidad de poder comparar qué es lo que sucedió a nivel de mis ingresos, qué es lo que está pasando a nivel de mis costos y mis gastos y cómo lo puedo comparar contra otras realidades posiblemente no tan críticas como esta, pero puedo empezar a comparar. Que sea relevante, cifras grandes, importantes, sobre las cuales yo pueda trabajar y pues que sea muy oportuna. La información la necesitamos ya, debe estar completamente actualizada y debe estar disponible para que yo pueda revisarla y sobre esa revisión que yo pueda hacer financieramente pueda empezar a tomar decisiones y pues obviamente pues que sea comprensible, que todas las personas la puedan entender. Cuando tenemos claridad sobre estos componentes de la información financiera, pues vamos a hablar acerca de los estados financieros inicialmente. O sea, esto en el primer momento vamos a recordar una, digamos, una introducción de lo que son los estados financieros, pero después nos iremos sobre las estrategias en tiempos de crisis. Aquí necesito que todo el auditorio, pues obviamente, se ponga a tono de lo que necesitamos hablar. Tenemos nosotros unos estados financieros que son el estado de pérdidas y ganancias y el estado de flujo de caja. Y esos estados financieros nos muestran a nosotros una realidad que obedece precisamente a un balance general, en donde en el balance general, pues yo puedo encontrar todas las herramientas y todos los elementos con los que produzco o presto el servicio. De hecho, los activos se comprenden en eso. Los activos son los elementos que yo necesito para poder producir o prestar un servicio. Y la manera en que yo puedo conservar esos elementos con los cuales presto un servicio o produzco, pues yo los puedo tener de dos maneras financiados. Uno con pasivos, quiere decir con externos, otro con patrimonio, que quiere decir con socios. Esa es la manera. Necesito un edificio, el edificio vale 10 pesos, puedo pedir 5 pesos a los bancos y colocar 5 pesos como inversionista y de esa manera constituyo. Ahora, ¿cuál es el punto importante dentro de las finanzas? Que yo tenga la fórmula perfecta de un balance en esa combinación de lo que necesito de activos, que todos sean activos necesarios, que sean absolutamente productivos y que esos activos debidamente sean apalancados. Apalancados vía pasivo, externo o vía patrimonio, que sean inversionistas. Este juego es el juego que nosotros tenemos usualmente dentro de los estados financieros, pero aquí el punto es hasta dónde yo puedo utilizar estos estados financieros, no desde la parte contable, sino realmente desde la parte financiera, desde una parte analítica para poder tomar decisiones, como las que tenemos que empezar a tomar en este momento. Las estructuras, pues que nosotros usualmente tenemos son los tamaños de los activos versus el tamaño del pasivo y el patrimonio. Aquí les muestro tres estructuras absolutamente diferentes. Des en cuenta que el activo puede costar los mismos 100 pesos, pero las diferencias es que posiblemente en el primero el pasivo vale 20 y el patrimonio vale 80. En la otra está invertido, el pasivo 80, el patrimonio 20 y en la otra posiblemente están 50 pasivo y 50 el patrimonio. La pregunta es, ¿y cuál es la mejor estructura para poder funcionar en este momento? Como asesor siempre les he tenido que decir que las estructuras van a depender exclusivamente de los momentos de rentabilidad y de los riesgos que pueden que pueden estar inmersos dentro de esto. Si yo tengo la posibilidad de poder financiar mi negocio de manera externa a una tasa muy económica, mucho más baja que la tasa que necesitan mis inversionistas, pues obviamente yo voy a pedir endeudamiento externo. Voy a colocar un ejemplo. Si yo lo que necesito es un inventario de mercancías y ese inventario de mercancías yo lo vendo a una rentabilidad del 30% y a mí los bancos me cobran el 20% y mis inversionistas están esperando el 30%, pues mi mejor opción será tener un mayor nivel de endeudamiento externo que tener un mayor nivel de endeudamiento interno o del patrimonio. Pero estas configuraciones terminan siendo unas fórmulas que analíticamente nosotros los financieros al final tenemos que decir cuál es la fórmula perfecta, porque los tres platos terminan funcionando en cualquiera de los momentos.
Nosotros podemos hablar acerca de un estado de pérdidas y ganancias que usualmente lo esperamos siempre en utilidad y siempre estamos esperando que año tras año nuestras utilidades pues obviamente se incrementen. Claro, hay unos incrementos que posiblemente hacemos en el nivel de los ingresos, pero los ingresos no se incrementan solamente por el IPC o porque yo tome la decisión de incrementar un valor o un precio de mi producto o mi servicio. Se incrementan porque tengo la posibilidad de llegar a muchísimos más clientes, de incrementar el tamaño de mi mercado y posiblemente también empiezo yo a tener algunos niveles de optimización de costos y de gastos. Y finalmente, espero que mi resultado entre los ingresos, los costos y los gastos, pues al final termine siendo una utilidad y es lo que todos esperamos. Posiblemente en la mayor parte de los casos era lo que veníamos experimentando y presentamos unos presupuestos para el año 2020 absolutamente optimistas. Pero realmente, ¿qué pudo haber pasado? Que finalmente nuestros ingresos en este momento se vieron afectados. En el mejor de los casos nada más se vieron afectados de manera parcial, pero en algunos negocios y en algunas organizaciones esta afectación fue de grado mayor. ¿Sí? Lo coloco como un ejemplo en nuestra organización. Tuvimos cancelación inmediatamente de 6 meses de procesos de facturación. Entonces, los ingresos inmediatamente se contraen y pues obviamente tengo yo que empezar a trabajar sobre mis costos y mis gastos. Dentro de los costos y los gastos yo tengo dos costos y gastos importantes, unos que son fijos y otros que son variables. Pero bajo una circunstancia de emergencia económica, casi que yo tengo que intentar volver absolutamente todos mis costos y mis gastos variables dependiendo de la capacidad de lo que estoy generando de los ingresos. La pregunta es, bueno, empiezo a generar una pérdida. Son muy pocas las organizaciones, pues hablaremos acerca de los bancos y los supermercados que posiblemente están generando utilidades, pero el resto de organizaciones estamos trabajando al 10, 20, 30, 40% de nuestra capacidad productiva y evidentemente nuestra utilidad se va a ver afectada y posiblemente estemos generando una pérdida. Entonces, ¿yo qué voy a hacer con respecto a esto? Porque pues lo que tengo que pensar es en la subsistencia del negocio, en lo que va a suceder hacia adelante y de qué manera yo finalmente voy a hacer que esto sea viable, porque es mi responsabilidad financiera hacer que sea viable. Entonces, tengo de una u otra manera una estructura de ingresos, de costos y de gastos y posiblemente a medida que voy generando utilidad, pues los patrimonios se van enriqueciendo posiblemente por las reservas, también por las utilidades que finalmente los inversionistas no terminen sacando, pero eso lo que va a hacer es fortalecer el activo y fortalecer el patrimonio. Sin embargo, si nosotros estamos hablando de una pérdida, posiblemente con el tamaño inicial con el que empezamos de pasivos y patrimonio, esto empieza a cambiar especialmente por lo que en este momento se está ofertando. Y lo hablaremos en un capítulo más adelante dentro de esta conferencia, que es el tema de endeudamiento y el tema de los alivios. ¿Por qué? Porque si yo necesito sostener una pérdida, en este momento mis dos caminos son fáciles. Endeudamiento externo o reinversión de accionistas. O sea, no hay otras posibilidades de poderle colocar el capital necesario para poder subsistir dentro de una operación de una compañía. Entonces, si yo estoy teniendo pérdidas, pues obviamente lo que voy a empezar posiblemente es a incrementar un poco más mi pasivo con relación a lo que tengo de patrimonio. Es uno de los caminos más viables y efectivamente pues por eso han sacado un mundo de alivios. Pero si tengo otro camino que es de reinversión de los accionistas, pues posiblemente tenga otra tabla de salvación. Sin embargo, lo que quiero que entendamos aquí es que la estructura de mi compañía, mi estructura financiera, en este momento se va a ver afectada por la generación de utilidades o por la generación de pérdidas, pero específicamente por la generación de pérdidas. Y que uno de los pocos caminos que nos está quedando es finalmente incrementar nuestro pasivo, o sea, nuestro endeudamiento externo, o si tenemos la capacidad de hacer una reinversión, pues sería magnífico dentro de este esquema. El juego final de la organización dentro del modelo financiero es que yo tengo un balance, aparentemente, o sea, tengo unos activos que están financiados de manera externa o interna. Aquí tengo la configuración de mi balance, que eso, obviamente, esa operación del activo me genera unos ingresos y me genera unos costos y unos gastos y al final tengo una utilidad, una pérdida. Y eso se ve reflejado en un estado de flujo de caja, que es mi estado de ¿qué? De liquidez. Entonces, en el estado de pérdidas y ganancias veo mi rentabilidad y en el estado de flujo de caja veo mi liquidez. Los dos deben ser complementarios. En este momento yo puedo generar un mundo de facturación y puedo terminar negociando con mis clientes a que me paguen a 60 días o a 90
o a 120 días. Entonces posiblemente yo mejore mi estado de pérdidas y ganancias, pero mi estado de flujo de caja no, porque si lo que yo estoy vendiendo tiene una menor velocidad de recaudo con respecto a lo que yo estoy pagando, que es mucho más rápido, pues efectivamente lo que voy a tener es un hueco financiero y por lo tanto voy a dar rentabilidad, pero no voy a tener liquidez. Por otro lado, puedo generar liquidez vía endeudamiento o puedo generar liquidez vía reinversión por parte de los accionistas o de los inversionistas de la compañía. Pero el modelo financiero finalmente se termina moviendo desde ahí y pues este es un juego que nosotros terminamos analizando y los financieros terminamos siempre observando, pero no es el juego de la solución de la situación que en este momento estamos viviendo, porque pues termino jugando yo más bien con cifras y todavía no he terminado de establecer ningún tipo de estrategia o ningún tipo de táctica financiera. Al final, dentro de un modelo, necesitamos unos indicadores, o sea, debo tener la claridad del comportamiento de mis indicadores. Estas cifras se tienen que traducir en indicadores de rentabilidad, en indicadores de liquidez, en indicadores de endeudamiento y en indicadores de actividad. Muy fácil, los indicadores de rentabilidad es cuál es la rentabilidad con respecto a mis ingresos y cuál fue el margen al final, o cuál es la rentabilidad de mis activos con respecto a las utilidades que dieron al final. Si es de liquidez, pues nada, ¿cuánto tengo yo de capital de trabajo? La diferencia entre mis activos corrientes y mis pasivos corrientes, y eso me dice a mí un indicador que es fundamental, que es qué capital de trabajo tengo. Si mis obligaciones a corto plazo son mayores que lo que tengo en cartera o en tesorería y demás, pues estoy en un problema porque estoy teniendo una dificultad de liquidez. Si mi rentabilidad es negativa, estoy teniendo una rentabilidad que en este momento no está siendo, digamos, factible o viable. Y cuando estoy hablando del indicador de endeudamiento, pues estoy hablando de esa participación que tengo yo con terceros del pasivo o que yo tengo directamente con el patrimonio, con los inversionistas, pero específicamente con terceros, con proveedores, por decir algo, con reservas que he hecho para prestaciones o nóminas, o específicamente lo que nos atañe en este momento a los financieros, pues las obligaciones financieras con entidades bancarias. ¿Sí? Entonces, y los de actividades, ¿a qué velocidad yo recaudo? Perdón, ¿a qué velocidad yo vendo? ¿A qué velocidad yo recaudo? ¿A qué velocidad yo pago nóminas? ¿A qué velocidad yo pago proveedores? Y en ese juego puedo yo tener un indicador de actividad, que era lo que les mencionaba y va a ser directamente proporcional hacia un indicador de liquidez. Vamos a hablar acerca de cómo conservar los ingresos y cómo generar ingresos. O sea, sí, aquí hay una pregunta muy interesante. Ya vimos lo que es el modelo financiero. Ese es el modelo básico financiero. Y no vamos a entrar con otro nivel de profundidad porque ustedes son expertos con respecto a ese tema. Pero sí, antes de cerrar el anterior es, si yo tengo conocimientos de mi parte contable, de mi parte financiera dentro de una compañía, ¿yo cómo lo interpreto? ¿Cómo lo leo? No como un contador, posiblemente, o no como un auxiliar contable, sino como un financiero, para poder ver lo que tengo anteriormente como una estrategia. Ahora hablemos acerca de las estrategias, porque aquí tenemos nosotros como desde la parte financiera involucrarnos dentro de la estrategia. Si yo pertenezco a una compañía y manejo la parte financiera de una compañía, pues nada, yo cómo voy a ser un business partner, ¿cierto? ¿Con respecto a qué? A la gerencia general y a todas las directrices de las nuevas políticas de la compañía. Si yo soy un independiente o un microempresario, pues nada, yo soy el financiero, el gerente, el comercial y posiblemente tengo que desarrollar muchísimas más actividades. Pero aquí lo fundamental dentro de la parte financiera es que yo debo entender que la parte financiera termina siendo un resultado de todo lo que sucede en la organización. Y yo desde la parte financiera, desde mis estrategias financieras, intervengo, mejoro o empeoro las circunstancias que vive actualmente la organización. ¿Qué es lo que tenemos actualmente dentro de nuestro país o dentro de la economía mundial? Pues que hay una disminución de la producción, hay una disminución de la generación de los ingresos y pues efectivamente el disponible líquido afuera no está. Por eso, la inyección obviamente de capital o de dinero a los bancos, los créditos internacionales que están haciendo los países para poder intentar meter dentro de la sociedad dinero. Que sea la mejor ruta, que sea la peor ruta, no sabemos todavía, porque va a depender también de la expectativa y de la velocidad con la que nosotros nos recuperemos. Yo puedo endeudar mi compañía, puedo meterle liquidez a mi compañía,
pero no necesariamente el colocarle liquidez a mi compañía va a garantizar que mi proceso productivo vaya a fluir de tal manera que yo pueda pagar las obligaciones futuras que estoy generando en este momento. O la sostenibilidad de costos fijos, la sostenibilidad de los gastos fijos o la sostenibilidad del negocio. No me lo está diciendo. Pero cuando yo pertenezco a una organización, yo como financiero tengo que ser un business partner. Y ser un business partner es que debo tener la capacidad de pensar como comercial, como gerente, como parte operativa, como parte jurídica y como parte tecnológica. En este momento, en ninguna organización deberíamos tener áreas, ni departamentos, ni personas financieras que no tuvieran la capacidad de ser un business partner. ¿Cuáles son las estrategias iniciales que tenemos nosotros que desarrollar a nivel financiero? La primera estrategia debe ser clarísima, una optimización de la cartera y del cobro. Tengo una cartera pendiente, las tesorerías cerraron, mis clientes en este momento básicamente están ilíquidos, no están produciendo, todo el mundo está jugando con dineros futuros, pero yo tengo una cartera que tengo que recuperar. Quiere decir que tengo que sentarme a hacer una optimización de la cartera y del recaudo. Básicamente tendría que coger a todos mis clientes, llamar a mis clientes y empezar a hacer negociaciones de los pagos de cartera. Y aquí tengo que empezar a ser absolutamente flexible. ¿Por qué? Porque todos estamos en las mismas condiciones. Entonces, posiblemente esta compañía sea una multinacional o sea una nacional, me está debiendo 100 pesos, pero pues no tiene en este momento la posibilidad de los 100 pesos y tengo que hacerlo o generar una negociación que sea suficientemente hábil para que me empiece a pagar aunque sea una parte. Sí, es otra manera de poder dar crédito, pero es una manera en este momento de poder empezar a garantizar que los pagos de una u otra manera puedan empezar a ingresar a la tesorería. La segunda, optimización de la tesorería. Claro, y aquí hablamos nosotros de un match entre los ingresos y los egresos. ¿Cómo yo optimizo la tesorería? Básicamente acá hay que hacer exactamente lo mismo. ¿Cuál es el flujo de caja que yo estoy teniendo en tesorería? ¿Cuál es la manera en que están ingresando mis dineros? ¿Qué es lo urgente e importante? Durante muchos años también, pues en este ejercicio mío en la parte financiera he trabajado administrando y asesorando portafolios muy grandes de inversión, o sea, dinero suficiente, pero también tuve la experiencia en algún momento de dirigir una parte financiera de una compañía que tenía hace 15 años 1.300 millones de déficit mensual. Eso era muchísima plata, era una bola de nieve gigantesca y todos los meses tocaba negociarlo. Pero ¿qué era lo que uno debía hacer sobre eso? ¿Qué es lo que yo realmente necesito en este momento pagar, transar y obviamente ejecutar dentro de la tesorería para que mi negocio pueda continuar y pueda tener una viabilidad? Ojo con esto. Si usted como financiero y como organización determinó que este negocio era inviable, lo voy a decir de la mejor manera, cierre ya. Pero si todavía dentro de todo su análisis financiero usted está encontrando un nivel de viabilidad de la organización, continúe. Puede tener una capacidad de endeudarse, puede empezar a generar aplazamientos de los pagos o generar algún nivel de incumplimiento, pero usted va a tener la oportunidad de recuperarse. Entonces, como segunda medida, optimice la tesorería. Tercero, sostenimiento de ingresos. Claro, los pocos clientes a los que usted le esté facturando, pues en este momento va a tener que pensar estrategias financieras de qué. Hay que empezar a bajar los precios, hay que empezar a dar un mejor precio, hay que empezar a generar algunos procesos de crédito y hay que intentar sostener a los pocos clientes que estemos nosotros generando facturación. Si mi negocio está completamente cerrado y si yo tengo nada más 10 clientes así esté facturando el 10%, el 5%, esos clientes terminan siendo absolutamente valiosos en un momento como en el que estamos nosotros teniendo actualmente. Otro punto de los caminos es nuevos ingresos y nuevos canales. Y aquí es donde el financiero también se tiene que convertir en un business partner y lo he tenido que ver en muchísimas organizaciones en donde, y lo digo como financiero, en donde los más pragmáticos y los menos ágiles y los menos dispuestos al cambio son los financieros. Entonces, cuando yo quiero ser un business partner, soy y estoy produciendo ideas para generar nuevos tipos de negocios y generar nuevos niveles y nuevos canales. ¿Nuevos canales para qué? Para que los clientes me paguen, nuevos canales para que los clientes puedan comprar productos o servicios e inclusive de una manera muy activa y de forma innovadora participar en los comités de generaciones de nuevos productos y de nuevos canales. ¿Por qué? Porque al final, en este momento, de manera disruptiva, pues el mundo cambió, los negocios cambiaron. Y si bien es cierto, es muy importante la parte contable, fundamentalmente la parte contable, pero aquí lo que necesitamos son personas que puedan desarrollar preguntas muy importantes y resolver temas como los que vamos a tener que resolver a nivel de precio y a nivel de tarifa para el futuro.
porque mi estimación es que aproximadamente todos los productos y servicios están empezando en este momento a tener un valor inferior al 40%. Todas las inversiones. De hecho, des en cuenta lo que está sucediendo con los commodities, des en cuenta lo que está sucediendo en este momento con mercados internacionales, y la verdad es que los productos y los servicios van a tener que caer. Si anteriormente teníamos una burbuja inmobiliaria en nuestro país o específicamente en Bogotá, pues la burbuja se acabó de reventar, y se acabó de reventar creo que por debajo inclusive, ¿sí? Entonces, el poder generar productos y servicios en este momento muy económicos, así nuestros márgenes cada vez se disminuyan, pero con un nivel de producción o de venta muchísimo más alto, es la manera de poder empezar a aportarle desde la parte financiera a este momento de crisis. Y aparece algo muy importante: ¿cómo vamos a hacer una innovación disruptiva desde la parte financiera? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer de disruptivo en este momento? Hasta donde yo he involucrado la revolución 4.0 y todas las herramientas que me ofrece dentro de mi mundo financiero. ¿Para poder qué? Para poder al final generar productos y servicios nuevos, tipos de clientes nuevos y modelos de negocio. Casi siempre volteamos a mirar la parte financiera para que dé el último check, el último visto bueno sobre productos y servicios. Y la verdad, en la mayor parte de las veces a nosotros inclusive nos da pereza financiera o pereza profesional de poder desarrollar y generar nuevos productos y servicios. Lo mejor que podemos hacer es decir que la parte comercial no vende, o lo mejor que podemos decir es que la parte operativa gasta más de lo que tiene que gastar, pero nosotros no terminamos siendo actores realmente disruptivos sobre la creación de productos y servicios, sobre la creación de tipos de clientes y específicamente sobre la creación de modelos de negocio. Hasta donde nosotros en este momento como financieros tenemos toda la capacidad de crear tiendas virtuales, hasta donde nosotros en esa transformación que necesitamos hacer entendemos que es una bendita tienda virtual y de qué manera yo puedo empezar a recaudar y volver líquido mi negocio, así mi nivel de rentabilidad termine siendo muchísimo más bajo. ¿Y cómo lo he medido yo? ¿Sí? En algunos momentos les dice uno: oiga, ¿por qué ustedes no tienen una tienda virtual? Y el financiero puede decir: no, porque es que eso es muy complicado, nos cobran una comisión de diferencia, pero no lo he medido financieramente, yo no he podido producir nada. ¿Hasta dónde tenemos en este momento los financieros la capacidad de entender qué es una tienda virtual, de entender cómo funciona una bendita app, cómo funciona esto dentro de la compra directa y cómo eso al final puede ser traducido por un canal de pago como PayU o como cualquier otro tipo de medio de pago, y cómo yo lo voy a colocar de una u otra manera como una liquidez dentro de mi cuenta de depósito, dentro de mi cuenta corriente o dentro de mi cuenta de ahorros? Esto es un nuevo modelo de negocio, pero ¿quién es el que tiene que desarrollar este nuevo modelo de negocio? Desde la parte financiera. Entonces, la parte financiera de manera disruptiva debe tener la capacidad de poder generar en este momento mayores niveles de liquidez con ventas inmediatas, a pesar de que sus márgenes sean más pequeños. Y eso se mide financieramente de una manera fácil. O sea, si anteriormente tenía un batallón de personas para poder generar un proceso de venta comercial y una visita relacional, pues en este momento tengo que generar otra cosa diferente, que es algo que me permita a mí optimizar esos costos y esos gastos. Bien, vamos a hablar acerca de la optimización de costos y de gastos, ¿sí? Y aquí quiero hacer uso de algo pues, que trabajé muchísimos años dentro de la parte de consultoría, y es, bueno, que finalmente termina siendo un costo y un gasto, ¿sí? O sea, y yo cómo lo comprendo para el uso efectivo de la parte financiera de una compañía, ¿sí? Tengo una tienda, ¿sí? ¿Cuáles son mis costos y mis gastos? Yo a dónde entiendo mis costos y mis gastos, o tengo una empresa prestadora de servicios de salud o una empresa prestadora de servicios de capacitación o jurídica, ¿sí? ¿Cómo yo hago la optimización de mis costos y de mis gastos? Lo primero que tengo que tener absolutamente claro es el proceso productivo o de prestación de servicios. O sea, debe ser absolutamente claro y debo ser un conocedor y debo participar dentro de la construcción de ese proceso. ¿Por qué? Porque debo entender cada una de las partes para poder simplificar qué es lo fundamental. Hay una cosa que me encanta dentro de un estudio último que hice, y es el good enough. El good enough es: haga lo básico y lo necesariamente suficiente. ¿Sí? ¿Y qué es hacer lo básico y lo necesariamente suficiente? Es realmente una flexibilidad para poder entregar productos y servicios dentro de un estándar elemental, pero pues obviamente que me puedan generar a mí algún nivel de rentabilidad. ¿Por qué?
Porque si anteriormente estábamos muy acostumbrados a generar productos y servicios con unos niveles adicionales, digamos, de características que le estaban generando costos adicionales, pues en este momento las personas van a estar dispuestas a comprar elementos básicos como lo que en este momento estamos viendo. O sea, si yo salgo, pues yo no estoy comprando ningún tipo de vehículo nuevo, ni estamos comprando ropa nueva, no estamos haciendo ningún tipo de compra suntuaria, ni siquiera viajes, nada de eso se puede. O sea, y ni siquiera es porque no queramos o porque no tengamos la capacidad económica, es porque en este momento el último nivel del proceso comercial está completamente afectado. Los clientes tienen que tomar decisiones y no van a tomar decisiones durante un buen tiempo, a no ser de que el producto o servicio tenga unas especificaciones básicas y yo esté supliendo eso. Pero desde la parte financiera, ¿qué debo tener claridad? De cuáles son mis puntos más importantes de ese flujo de proceso de prestación de servicio o de producción, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito tener claro realmente cuánta gente. El derecho laboral en Colombia se flexibilizó, pues obviamente tenía que flexibilizarse, y pues sí hay que tomar decisiones. En estos días he recibido muchos correos, mensajes de clientes míos, de compañeros, de amigos diciéndome, mire, están negociando mi salario, ¿qué hago? Pues negócielo. O sea, no hay opciones. O sea, tengo que generar una negociación con cada una de las personas que trabajan dentro de la compañía si realmente quiero sobrevivir y mis ingresos están siendo afectados. ¿Por qué? Porque tengo que adecuar mis costos y mis gastos a mis ingresos. Y básicamente, si no estoy generando ingresos, pues ¿de dónde voy a utilizar yo el capital para eso? Y esta debe ser una actitud de absolutamente todos, ni siquiera reprochable. O sea, no puede ser reprochable. Ah, que si yo soy un empleado del Estado, con todo el respeto que me merecen, pues claro, pues les va a llegar obviamente todo su salario y no importa y pueden estar en cuarentena en su casa. Pero si yo soy la persona que produzco y hago jugos en la esquina, pues que a mí me tengan encerrado o no me tengan encerrado por temas de cuarentena, por lo que quieran considerar, pues yo simplemente no estoy produciendo. ¿Y con qué le voy a pagar la nómina a mi empleado o mi empleado con qué va a generar un nivel productivo? Entonces, es un momento muy importante para flexibilizar todas las prestaciones de servicios y todos los contratos. En la mayor parte de las veces, nuestro mayor costo-gasto, nuestro mayor recurso es el talento humano. Lo ideal. O sea, si le estoy pagando 100 pesos y puedo negociar, mire, ¿sabe qué? Yo prefiero que usted siga trabajando conmigo y le pago 50, a no ser de que decida hacer una suspensión de trabajo, pero esto terminaría siendo muy grave para todas las partes. Entonces, intente, en vez de suspender contratos, intente en vez de terminar contratos, negociar obviamente para que haya una disminución, mientras obviamente esto se pueda recuperar. Si no, pues también pues tome las decisiones que necesite tomar, porque hay que generar un nivel de supervivencia. Y en algún momento lo decía yo, si necesitamos sobrevivir 30 empleados de los 50, pues 20 se sacrificaron y 30 sobrevivieron, pero no voy a sacrificar todos los 50. Entonces, sean financieramente muy estratégicos en tomar esas decisiones, miren realmente qué cargos y qué personas están generándole valor a su negocio y tomen las decisiones. ¿Qué infraestructura física, maquinaria y equipo ustedes necesitan? Arrendamiento de oficinas, arrendamiento de locales. Hay que empezar a flexibilizar. Todo lo que parecía fijo, en este momento puede ser variable. Entonces, flexibilice eso. Y como usted tiene claridad de todo lo que es la estructura de su negocio, pues determine después de todo esto, pues qué va a necesitar a nivel de recursos financieros. ¿Cuál va a ser el nivel de apalancamiento nuevo que va a requerir para poder subsistir si su empresa es viable? En muchos de los casos de emprendimiento, cuando yo veo la posibilidad de decirle al empresario o al empleador, mire, sabe que es mejor que en este momento desista de este negocio y salte. ¿Por qué tengo que ser tan ácido con relación a eso? Porque finalmente el que se está arriesgando es el inversionista de una u otra manera. Y hay que decir que el 90% de las compañías en este país pertenecen a compañías muy pequeñas, con un nivel, digamos, de financiamiento y apalancamiento mediano. Entonces, hay que tomar las decisiones necesarias y financieras. Por lo tanto, entonces tenga en cuenta muy bien cómo se producen esos gastos y esos costos y cómo se está generando al final unas utilidades y unas rentabilidades. Determine la viabilidad o inviabilidad de su negocio ácidamente. O sea, ácidamente determine la viabilidad con respecto a los gastos que usted puede asumir y con respecto a los costos que usted puede asumir. Si usted decide asumir algo adicional a lo que no puede sustentar en este momento y a lo que de manera futura no va a poder sustentar, pues simplemente es una organización que no solamente está colocando en riesgo la estabilidad de algunos pocos empleados que podrían quedar, sino realmente de todos hasta del inversionista.
Tenemos en este momento pues unos gastos que terminan siendo, unos costos que terminan siendo neurálgicos, como cuál, nómina, mano de obra, infraestructura, o sea, lo que necesito para poder operar desde ahí, materias primas para la prestación del servicio, ¿sí? Lo que necesite yo para la prestación del servicio, y les quise dejar en rojo la comercialización y venta, que es en lo que en este momento todo el mundo está realmente alterado, porque hay muchas personas que dicen, y un cliente mío, pues, me lo decía en estos días, me decía: Francisco, ¿yo qué hacía con el inventario de alimentos dentro de las neveras o de bebidas dentro de las neveras? Pues nada, pues mis restaurantes, y estoy hablando de 10 restaurantes, pues en este momento tendrán que configurar si voy a salir a vender esa materia prima. Claro, pero ¿de qué manera yo voy a comercializar y vender? ¿Qué es lo que nos está ofreciendo en este momento el mundo? Claro, si yo dentro de cualquier tipo de producto o servicio no había considerado la digitalización de mi producto o mi servicio o una venta virtual, pues es un momento en el cual hay que preguntarse completamente esto. Tengo un presupuesto que era mi presupuesto anterior con el que yo empecé el año, pero en este momento, ¿qué necesitamos? Necesitamos generar un nuevo presupuesto. Y ese nuevo presupuesto, me encantaba hace muchísimos años en mis clases de optimización de costos y de gastos, precisamente eso, coja ítem por ítem y diga sobre esto qué puedo optimizar. De estas nóminas, ¿cuáles son las que yo voy a optimizar? ¿Cuáles son las que voy a dejar? De infraestructura, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que no necesito? Y tome decisiones. De materia prima, ¿qué es lo fundamental, básico? ¿Cuáles son mis inventarios mínimos que puedo tener? ¿Y cuáles son los elementos que yo necesito básicos y elementales para hacer ese good enough? ¿Qué es lo básico y necesario que necesito para prestar y producir? Y por último, necesito empezar a considerar nuevas ideas disruptivas sobre cómo voy a comercializar y cómo voy a vender. Ahí es donde viene toda la inversión, porque pues finalmente puede ser que yo no tenga todo un producto o un servicio, pero yo lo puedo prevender, o sea, tengo que empezar a recuperar el proceso de ventas y es lo primero que financieramente tiene que empezarse a recuperar dentro de lo que llamaremos el post-COVID-19 o las pandemias que vengan, porque pues aquí son muchas circunstancias. O sea, a mí me tocó ver en México 2 terremotos y ir 8 días a la oficina de México después de haber pasado 2 días el segundo terremoto y encontrar una ciudad absolutamente colapsada. Nosotros en Colombia difícilmente hemos tenido, digamos, eso desde Armero, pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? O sea, hasta dónde nosotros somos capaces de poder recuperar organizacionalmente y qué es lo que podemos hacer financieramente para poder subsistir. Hablemos de un último punto que es el apalancamiento y el endeudamiento. Entonces, quiero empezar a hacer como ese sistema de embudo. O sea, necesito un modelo financiero, pero que sea financiero, no contable. Financiero. Financiero es que yo tenga la capacidad de pensar en estrategias. Que dentro de esto, mi primera estrategia tiene que ser toda la parte de ingresos. Optimizar cartera, optimizar obviamente ingresos y empezar a considerar nuevas modalidades disruptivas de los ingresos. Y yo como financiero y desde la parte financiera participar para entender que mis márgenes cada vez van a ser más pequeños y que lo que tengo que lograr son otros niveles de liquidez. Ahora, en costos y gastos, listado de costos y gastos y optimizar, optimizar y negociar todo lo que pueda negociar. Todo lo que pueda negociar. ¿Por qué? Porque mi recuperación posiblemente determine que se acabe esto, colocar una vacuna o les importó un pepino, ya salgan todos y cuánto tiempo me va a demorar yo en recuperar, cuánto tiempo se va a demorar la economía en volver a girar y que el dinero que está hoy en día en los bancos o que está, digamos, dentro de la parte financiera o tributaria, empiece a ingresar nuevamente a las compañías y le llega a los usuarios finales para que puedan empezar otra vez a consumir. Eso se va a gastar por lo menos unos 2 o 3 meses mínimo y lo que muchos especialistas dicen es que nos demoraremos 2 años. Y lo que muchos especialistas dicen es que económicamente nos devolvimos al 2009, 11 años atrás. Entonces, sí necesitamos en este momento pensar financieramente a corto, a mediano y a largo plazo las organizaciones y hay que medirlas muy bien. Y uno de los temas más importantes es el tema del apalancamiento. Y entendamos que el apalancamiento tiene un costo financiero, es una tasa de interés, o sea, ese dinero a mí me lo desembolsan. En estos días, pues obviamente como empresario, pues tocó hacer uso del apalancamiento para el pago de nómina, para la subsistencia después de las evaluaciones que hicimos financieras. Y claro, pues efectivamente había que soportar una deuda y tenía una tasa de interés. Entonces uno dice, sí, está llegando los créditos de Bancoldes, todos nos quejamos, Andy se queja, y pues nada, me acaban de colocar una tasa del DTF más 8 puntos.
Entonces, ¿eso qué me da? 12% efectiva anual. ¿Barata? No, no es económica. O sea, no es económica, o sea, no es lo que yo esperaría como empresario. Me dan 4 meses de gracia, pero 4 meses en los cuales tengo que pagar intereses. O sea, tengo un costo financiero. ¿Y qué es importante? ¿Qué es lo que nosotros vemos por encima? Sí, claro, tengo una deuda, me puedo endeudar, tengo capacidad, posiblemente todos ahorita, inclusive las entidades financieras, te están llamando a ofrecer crédito, pero aquí lo que hay que tener clarísimo es cuál es el nivel óptimo de endeudamiento. Yo no me puedo endeudar más allá de lo que realmente pueda considerar que pueda pagar. Ahora, ¿cuál es la capacidad de endeudamiento? Si yo tengo una capacidad ya agotada, pues tengo que empezar a considerar cuál va a ser mi otro nivel de viabilidad. Si tengo que aliarme, tengo que vender, tengo que hacer parte a mis empleados dentro de mi sociedad. O sea, ¿cuál va a ser la nueva figura financiera que yo voy a tener para poder apalancar el funcionamiento de mi negocio? Y pueden haber muchísimas herramientas hoy en día. Pero ¿cuál es el nivel óptimo de endeudamiento? ¿Qué salió entonces con respecto a los bancos? Pues muy bien. Primero, lo que tenemos que entender es qué son los alivios financieros. Lo segundo, cuáles son esos aspectos a resaltar dentro de las circulares y de las normas que tiraron. Y otro, pues cuál sería el alivio más apropiado. Y usted, cómo lo puede negociar ante la entidad financiera. Y no quiero aquí, o sea, soy un financiero básico porque durante muchos años, durante 10 años administré portafolios de inversiones. Entonces a mí el tema de tasas y este tema de filigrana que están en este momento resolviendo, o ustedes se vuelven expertos o entienden lo que está sucediendo o van a negociar o después van a tener que denunciar ante la superintendencia financiera y bancaria. ¿Por qué? Porque hay abusos. Entonces necesitan este tema entenderlo al detalle. Puede ser que en este momento ustedes acepten lo que les estén entregando, porque lo necesitamos posiblemente como financieros, pero sí es muy importante que ya con cabeza fría se sienten y miren realmente cuál es el sistema de apalancamiento y cuál fue el más óptimo. ¿Qué va a pasar después de que coloquen estos créditos? Van a empezar las recompras de cartera. Vendan las carteras a las siguientes entidades. ¿Por qué? Porque si me colocan al 12% de seguro en un mes, hay otra entidad que lo va a comprar al 8%. Entonces, tengo que escalonar mi nivel de apalancamiento hasta poder conseguir la tasa más económica que yo pueda hacer. Claro, se demoraron para sacar los créditos, estamos todos a punto de pagar nómina a partir de 3 días. Hoy está mi representante legal firmando los pagarés para que le hagan el desembolso y para que podamos pagar la nómina. Pero pues obviamente la disponibilidad, la posibilidad que tuvimos de negociar tasas y de poder ejecutar, digamos, algún proceso, pues fue muy lenta. Tendremos otro tiempo de negociar y tendremos después negociar o volver a colocar nuestra cartera para que otra entidad financiera nos la compre, porque las recompras de cartera usualmente son entre el 30 y el 40% más económicas. Pero en el primer punto, todos tenemos un nivel de endeudamiento. Ese nivel de endeudamiento, pues simplemente lo teníamos nosotros con entidades financieras. ¿Y cuál es el punto que nosotros tenemos? Pues nada, necesitamos colocarle capital a las empresas porque básicamente tenemos que entender qué es el alivio financiero, cuáles son, digamos, esas medidas coyunturales que se sacaron y cómo participamos nosotros y cómo están participando los bancos. Hay unas circulares, aquí está la circular 07 y la circular 019, y hablan acerca de cada una de las características. Hay que leerla, o sea, no hay opción. Que se la puedo yo explicar aquí de manera resumida, sí, pero pues eso no debería estar haciendo un financiero. Esos alivios de qué es lo que están hablando, pues obviamente de que van a existir unos niveles de apalancamiento, o sea, puede ser que usted no tenga el suficiente apalancamiento, pero entonces el Fondo Nacional de Garantías le va a apalancar una parte de su crédito. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tenía para pagar, según sus estados financieros, nada más el 10% de la deuda, el Fondo Nacional de Garantías le va a apalancar el 90%. Sí, listo, ok, usted se quebró. ¿Quién va a pagar? Fondo Nacional de Garantías. Ok, y después, ¿quién va a pagar al Fondo Nacional de Garantías? Los impuestos de todos. Entonces, esto termina siendo un círculo en donde todo el mundo le está apostando a que esto sí funcione, pero no necesariamente va a funcionar. ¿De qué va a depender? Pues de muchísimos factores, de factores disruptivos y creativos que nosotros tengamos sobre esto. Aparece pues obviamente la circular 11 de marzo, también empiezan a colocar pues cuáles son digamos esas medidas ágiles, cuáles son esos periodos de gracia, cuáles son los sistemas con los cuales ustedes pueden estar informados, cómo se van a calificar los riesgos y que cada uno va a tener. Los bancos empezaron a darnos crédito, yo tengo un banco que dijo, ni siquiera me tiene que llenar ningún documento, yo ya hice la solicitud. Claro, está en una fila larguísima porque todo el mundo está pidiendo plata, obviamente, pero lo que sí necesitamos ser muy claros es después identificar
realmente cuál fue el tipo de alivio financiero. Aquí les voy a colocar, digamos, unos elementos que deben tener en cuenta para analizar dentro de los alivios financieros. ¿Qué es lo que les dieron de periodo de gracia? ¿Qué cambió en el plazo? ¿Y cuál fue la reestructuración real que le dieron? Claro, los periodos de gracia no son los periodos de gracia en donde usted dejó de pagar intereses, no, o sea, los bancos siguen generando sus utilidades normales. ¿Qué es lo que están haciendo? Es, tranquilo, no me pague capital en este momento, pero los intereses sí se los voy a colocar. Claro, hay un concepto que se llama el anatocismo. El anatocismo es que los intereses me los suman al capital, ¿sí? Y me cobran intereses sobre intereses, eso se llama anatocismo. Pero el punto aquí es que, no, ¿sabe qué? No, en algunos bancos no me lo suman, en otros bancos sí me lo suman. En unos bancos me ponen a pagar intereses sobre los intereses que yo no he pagado y en otros me los dejan como un acumulado para que yo los pague más adelante. El cambio de plazo. Ah, mira, es que te voy a trasladar 3 cuotas, pero al final vas a pagar 6 cuotas más. Eso hay que mirarlo con muchísimo nivel de detalle. Claro, la emergencia, cuando estamos hablando de supervivencia, yo tomo lo que me estén ofreciendo. Pero aquí el punto es que yo debo tener claridad de cuál va a ser mi afectación futura y cuál es la reestructuración que se dio. Entonces, cuando hablo de periodos de gracia, pilas con los capitales, pilas con los intereses, en los cambios de plazo, pues cuál es la ampliación, realmente qué está pasando con los rediferidos de tarjetas de crédito y cuál es la modificación estructural que se está haciendo con cada uno de los productos o servicios. Eso es muy importante tenerlo. Algunos bancos, de hecho, lo que hicieron fue dar 2 meses o 3 meses de gracia y nos dijeron, mire, si en 3 meses o en 2 meses no le ha pasado nada y eso no se ha mejorado, tranquilo, vuelva nuevamente. Entonces, cuando volvamos nuevamente, debemos estar muy claros con respecto a eso. Estamos apagando en este momento un incendio, pero ese incendio debe estar muy claro. Aquí, esto lo pueden buscar en Google, pueden buscar unos resúmenes, esto es una fuente del Banco de la República, resúmenes sobre los alivios financieros que tienen cada una de las entidades. Comparen. Hay entidades que están haciendo cosas bien interesantes, realmente en beneficio, y hay otras entidades que aparentemente, a pesar de toda su publicidad, no están haciendo las cosas de manera adecuada y realmente sí le están sacando tajada a esta circunstancia. Desgraciadamente, nosotros como empresarios o las organizaciones, dependiendo de los tamaños, estamos dependiendo en este momento de un nivel de apalancamiento. Entonces, ese nivel de apalancamiento hay que medirlo muy bien, porque si bien es cierto, puedo sobrevivir COVID-19, pero puedo colocar en riesgo mi compañía en el futuro financiero o trabajar finalmente solamente para pagar endeudamiento y pues eso no es un negocio. ¿Listos? ¿Qué es lo que tenemos que entender en este momento con respecto al alivio? Pues pilas, hay que tener en cuenta la liquidez en los próximos meses. Si cuánto necesito yo en liquidez, mi negocio va a necesitar capital de 3 meses, 6 meses, un año. ¿Cuánto capital yo realmente voy a necesitar de endeudamiento en este momento para poder sobrevivir hacia el futuro, intentando siempre que sea la menor cantidad de dinero posible? ¿Cuáles son los ingresos? ¿Cuáles fueron reducidos? ¿Y cómo los voy a empezar a subsanar? Ah, listo, ya vamos en 11 de mayo, pero posiblemente estaremos 30 de mayo, posiblemente estaremos 30 de junio, posiblemente hasta que esto no aparezca una vacuna o posiblemente hasta que se nos acabe el temor. Y tomemos una decisión, porque ya la Organización Mundial ya dijo, vamos a tener dos cosas, o morimos de coronavirus o morimos de hambre. Entonces, va a ser simplemente una elección de cuál de las dos nos va a convenir, mientras obviamente se genera un tipo de vacuna o tenemos otra solución administrativa y financiera. Y aquí el tema no es de los empresarios. Y yo sí quiero aclarar muy bien eso dentro de esta conferencia. No es que porque los empresarios no colocan, el 90% de los empresarios son pequeños y medianos empresarios y viven al día de la organización. Y si no lograron negociar con sus empleados, que son sus costos más elevados, están llamados ya a la quiebra. Entonces, aquí el punto es que no es que los medianos empresarios ni los pequeños empresarios estén enriqueciendo. La economía con la cual nosotros administramos los negocios es una economía de supervivencia. Y si la supervivencia no está garantizada, pues finalmente pues tendremos que dejarnos morir de una u otra manera. Ojo con esto, verifique si su entidad le va a causar intereses o le va a condonar intereses. El 90% está causando intereses, quiere decir que ese gasto no se lo quitó. Y por último, ¿cuál va a ser el destino que le dará? Esto sí me parece muy importante, porque yo puedo utilizar un capital como destino solamente para pagar nómina y sostener y sobrevivir. Eso es como cuando a mí me colocan un respirador, pero yo sé que ya estoy muerto.
Entonces, ¿para qué me mantienen en un respirador o para qué me colocan de esa manera? Si yo voy a dividir el capital que voy a pedir en dos cosas, uno, en sostenimiento y dos, en inversión, tenemos viabilidad. Ojo con esto, financieros. Si no solicitan ustedes en este momento capital de reinversión, específicamente en cómo van a manejar nuevos productos o servicios o cómo van a modificar sus modelos de negocio para hacerlos virtuales o para hacerlos a domicilio o para generar otro tipo de producto de servicio, estamos mal. Entonces, su dinero, el dinero sobre el cual empiezan a hacer procesos de apalancamiento, divídanlo muy claro en eso. Otra cosa, si pueden sustituir deuda antigua, utilicen los capitales que están dando. Por ejemplo, me lo están dando al 12%, pero yo tenía un endeudamiento al 18 o al 20%. ¿Qué pasa si yo saco este dinero, pago ese otro endeudamiento que aparentemente me dieron periodo de gracia, pero igual estoy pagando el 18 o el 20%, lo calzo y simplemente lo que he hecho es disminuir mi nivel de endeudamiento? Entonces, puedo utilizar endeudamiento un poco más económico como el que están generando ahorita para matar o disminuir deudas anteriores y optimizar un poco mi flujo y optimizar un poco mis costos financieros. Después de que hemos pasado los modelos de negocio financiero, conservar los ingresos o generar nuevos ingresos, que esa es la parte más importante en este momento, una optimización clarísima de costos y gastos inmediata, ya no hay opción, y un apalancamiento del endeudamiento, pues pasaremos como a unas conclusiones básicas. Primero, optimización de los ingresos y hay que generar una innovación financiera. Como financieros tenemos que trabajar como un business partner y sentarnos con los procesos comerciales, con los procesos operativos, con los procesos de servicio, no para mirar solamente cómo vamos a disminuir, porque ese es el discurso perfecto de cualquier financiero, cómo vamos a disminuir, cómo vamos a optimizar gastos. No, el primer discurso realmente de un business partner desde la parte financiera es cómo vamos a generar nuevos ingresos. Ahí tenemos que empezar en este momento. El segundo, claro, optimice costos y gastos, por supuesto, pero de segundo punto. El tercero, usar inteligentemente los alivios financieros, y ya se los dije. O sea, los alivios financieros en este momento deben estar para operación, para capital de trabajo, pero también piensen de una vez en capital de inversión. ¿Qué necesitan ustedes reinvertir? ¿Qué necesitan modificar? ¿Qué necesitan renovar? ¿Qué necesitan innovar dentro de sus compañías para que de una vez tengan ese capital? ¿Y qué necesitan transformar a nivel de su proceso de venta o comercial? Porque ahí estaría muy bueno. Esa es una. Y la segunda es, si pueden sacar capital para pagar deudas anteriores que estén a otras tasas de intereses muchísimo más costosas, háganlo ya. Y por último, pues finalmente hay que empezar a trabajar sobre dibujar escenarios. Nada que hacer, o sea, usted tiene que dibujar muchos escenarios de aquí en adelante y como financiero durante todo el tiempo, oiga, ¿qué va a pasar si se abre acá? ¿Qué pasa si se abre acá? ¿Qué pasa si este cliente se me va? ¿Qué pasa si esto? Durante todo el tiempo, porque estamos en una economía de supervivencia. A mí lo que me gusta cuando uno está en un estado de riesgo, haga de cuenta que está subiendo o escalando una montaña y no está con seguros agarrado a la montaña, usted está muy precavido en cada punto en donde coloca su mano y en donde coloca su pie. Este es un momento para que usted esté muy precavido, dispuesto también a arriesgarse, pero muy precavido, intentando medir cada movimiento, intentando medir cada acción y haciendo durante todo el tiempo escenarios. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. De verdad ha sido pues una conferencia bastante larga y pues muy apasionada porque pues lo tengo que decir también desde la experiencia. Este tema pues me ocupa a mí dentro de mi compañía y creo que pues es una ocupación que pues con muchas de las personas hemos venido conversando y hemos venido discutiendo. Quisiera uno que la realidad fuera diferente, pero creo que en los momentos más críticos, en los momentos de mayor oscuridad, es cuando nosotros tenemos que tener la mayor luz de poder pensar diferentes maneras y formas de poder sacar esto adelante. Entonces, una de las herramientas y de los recursos es el recurso financiero. Utilícenlo, optimícenlo y pues innoven sobre él. Muchas gracias.